Hola, ¿qué tal mis queridos amigos del Sonora Power? Esto es el Sonora Power en Radio Sonora y en efecto, ustedes ya lo notaron, estamos transmitiendo en directo desde la Ciudad de México, estamos en las inmediaciones del Zócalo capitalino y bueno, la verdad es que estamos atendiendo la agenda de las distintas situaciones. Miren, a mí me importa mucho lo que está pasando en el ámbito económico. El lunes pudieron percibir que tuvimos una amplia mesa de análisis sobre lo que está sucediendo con el superpeso, como nosotros ya lo bautizamos, que de hecho hoy amaneció más barato todavía, en niveles de 19,95 centavos, y durante la mañana, bueno, incluso estuvo coqueteando con ir más abajo, andaba en niveles de 19.90. No tengo ahorita el dato de cómo cerró, pero más tarde lo vamos a actualizar, por supuesto, pero la verdad es que el peso mexicano está sorprendiendo a propios y extraños, y eso la verdad es que a mí me llena de gusto, porque es, como les he dicho, pues el termómetro de nuestra economía. El tema, bueno, en esta jornada en particular, creo que el tema específico es el asunto de la reforma electoral que está proponiendo el presidente. Por supuesto, transcurren en paralelo algunos otros temas. Está el asunto de la consulta revocatoria, que está a escasos días de realizarse. Faltan, hoy es día 30 de marzo, es miércoles, entonces faltan exactamente 11 días para la realización de la consulta. Es un tema muy importante. De hecho, a mis espaldas, aunque quienes me escuchan en la radio no lo alcanzan a ver, bueno, pues está frente al Zócalo un amplio letrero que dice "Todos con AMLO", y es precisamente la expresión de los ciudadanos, bueno, despiertos, los ciudadanos que estamos de pie, que estamos apoyando, pues, que la idea de que el presidente de la República siga y cumpla precisamente con el mandato constitucional que le conferimos a la hora de elegirlo presidente. Esta mañana, bueno, me tocó ver una encuesta, ya les platicaba, una encuesta muy interesante que habla precisamente de la popularidad del presidente. Es Polígramo quien prepara esta encuesta y bueno, refleja que al presidente de la República no se le ha caído en ningún grado, pues, la aceptación que tiene entre los mexicanos. Refiere la encuesta que el primer ejercicio se hizo precisamente en enero del año 2019 y marcaba un 68% de popularidad. Bueno, pues qué interesante ver que estamos justamente a marzo del año 2022 y que bueno, al final, después de estos 3 años con 2 meses de que el presidente, bueno, empezó a ser medido, pues los números son exactamente iguales. 68% de aceptación tiene el presidente y bueno, esto en preparación precisamente a este ejercicio que se ha estado impulsando y que el presidente habló ampliamente al respecto en la jornada de esta mañanera. Es el asunto de la reforma electoral, la reforma no nada más para renovar los órganos ciudadanizados, que son en este caso el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y lo que tiene que ver también con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No, el presidente quiere ir más allá y eso es bien importante. Quiere quitar a los plurinominales, por ejemplo. ¿Para qué tanto diputado, para qué tanto senador? Decía ahora, por una parte, y por la otra también quitarles el enorme y multimillonario presupuesto que tienen los partidos políticos y el mismo Instituto Nacional Electoral. Yo apoyo esa visión que tiene el presidente. Necesitamos una reforma política de fondo, que dejen nada más de estar en la simulación y que al final de cuentas tengamos la oportunidad como ciudadanos de tener, bueno, pues las instituciones que queremos, no nada más la que nos quieren imponer los que están arriba, sino las instituciones que realmente garanticen que México transcurra por las vías de una verdadera democracia sin adjetivos, creo que le llamaban algunos cuates, y bueno, creo que es bien importante que el discurso de estos cuates, a los que me refiero, entre los que estaba, por ejemplo, Lorenzo Córdoba, José Woldenberg, ¿cómo se llama? La Denise Merker, el otro mugroso que se viste de payaso, Broso, no, Trujillo, bueno, que realmente se conviertan
más allá del discurso, que se conviertan en una realidad. Los mexicanos nos merecemos una verdadera democracia. Vamos a escuchar lo que dijo ayer martes primero el presidente al respecto de esto que anticipaba como una reforma electoral, y después nos vamos a ir sobre lo que dijo esta mañana. Vamos a escuchar al presidente exactamente en el punto en el que anuncia esto que es la reforma política y que ha generado un gran escándalo, porque ya andan pues tanto los actuales como los anteriores diciendo no puede ser. Pues claro que no puede ser para ellos, porque les van a quitar la gallina de los huevos de oro de la mano. Vamos a escuchar lo que dice el presidente y volvemos. Bueno, amigos, ya estamos adentro del Salón Tesorería y bueno, pues estamos listos para plantear las preguntas, y bueno, pues estamos encantados de estar aquí en la Ciudad de México con el ánimo bien arriba, ya saben, puro Sonora Power. Entonces esperemos que las cosas marchen correctamente en esta visita y que tengamos la ocasión de hacerle las preguntas pertinentes al presidente. Vamos a hacer la propuesta. Había comentado que después de la revocación de mandato le iba a mandar. Sí, pasando el 10 de abril, vamos a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para garantizar la democracia en México, que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral. Esto es, que no haya consejeros, que no haya magistrados que no tengan vocación democrática. Y también que se garantice el voto libre, secreto, que no haya fraudes electorales. Nosotros llegamos a la presidencia luego de luchar muchos años y de padecer fraudes electorales. Entonces tenemos que dejar consolidada la democracia. Y vamos a presentar esa iniciativa. Y lo vamos a hacer con la participación de todo el pueblo. ¿Al Senado o a la Cámara, presidente? A la Cámara de Diputados va primero. Y les adelanto, voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados de manera directa. ¿Por voto? Con voto abierto. No, espérame. El pueblo va a elegir de forma directa. Se acabó, o espero que se acabe, lo de los acuerdos cupulares, contrarios al interés del pueblo. Los consejeros son diferentes y magistrados. También. Pero ya vamos a plantear la reforma para que haya una renovación y que lo haga el pueblo. Los tres poderes van a presentar a ciudadanos verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad. Cada poder va a presentar a 20 ciudadanos, 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados. Y esos 60 van a ser votados en elecciones abiertas.
de que saque más votos, ese va a ser el presidente, buscando que sean mitad mujeres, mitad hombres. Ya les di un adelanto. Ya no me pidan más. Pues bien, queridos amigos de el Sonora Power, eso es lo que dijo el presidente al respecto. Nosotros ya tenemos la pausa, vamos a ella y regresamos con más de este programa. En el siguiente segmento le vamos a entrar a fondo a lo que dijo hoy el presidente y que trae tan escamados, pues a una bola de personajes que han estado, bueno, literalmente, ¿no? Porque así es, mamando de la ubre, de los enormes presupuestos que tiene pues esta muy onerosa democracia mexicana. Vamos a escuchar, vamos a la pausa, perdónenme, y después regresamos precisamente con lo que planteó el presidente en la mañana de este miércoles. ¿Qué tal, queridos amigos? Bueno, pues ya estamos de regreso con más de esta emisión especial del Sonora Power. ¿Por qué es especial? Porque estamos desplegados desde la Ciudad de México, la capital del país, y seguramente para quienes nos ven a través de nuestro canal en internet, pues seguramente ya se dieron cuenta que estamos desplegados en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Hace rato estábamos en el Zócalo capitalino. A ver, ¿por qué es importante esta parte de nuestra visita a la capital del país? Bueno, la razón de fondo es que aquí en San Lázaro en estos momentos está transcurriendo lo que tiene que ver con el análisis de la iniciativa de reforma eléctrica. Es un tema que bueno, pues ya entró en agenda legislativa, que está ya discutiéndose y analizándose correctamente en comisiones, y bueno, se espera que el tema pase a votación en la jornada del día 12 de abril próximo, con el ánimo de que para el día 13, miércoles, este asunto ya se haya aprobado aquí en la Cámara. Son necesarios 333 votos. Bueno, pues corren apuestas al respecto de cómo se va a dar la situación. En un momentito más vamos a platicar con la diputada Amairani Peña, que es la diputada federal por el distrito 3, Hermosillo Norte, bueno, quien está aquí en San Lázaro también, bueno, trabajando fuerte precisamente en la elaboración de los dictámenes y eventualmente pues en la votación. Sin embargo, creo fundamental entender que los procesos legislativos no se detienen ahí de ninguna manera. Incluso, bueno, el presidente de la República ha anunciado ya que se va a enviar precisamente a la Cámara de Diputados de nueva cuenta otra compleja iniciativa de reforma, en este caso la reforma a todo lo que tiene que ver con la ley electoral y de participación ciudadana. Y en este aspecto, bueno, ya desde ayer, ya lo escucharon ustedes en el segmento anterior, habría pues el debate al respecto, por ejemplo, de cómo serían los nombramientos de los integrantes de el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados, pues, y los consejeros ciudadanos del INE. Es un tema importante, por supuesto que esto ya generó escozor en algunas personitas que tienen que ver con la oposición. Esto ya generó debate público y es un asunto importante y fundamental de verlo. Es la reforma de reformas, el asunto de que haya democracia plena y que tengamos, bueno, en México la posibilidad de hacer que prevalezca este marco inédito de democratización que ha venido acompañado del proyecto y el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente López Obrador. Vamos a escuchar con atención lo que dijo hoy el presidente sobre su propuesta de reforma electoral y regresamos, porque miren, tenemos, ya les decía, a Mayrani Peña en el siguiente segmento, pero también tenemos una mesa de análisis en donde dos tipos de cuidado, híjole, tengan cuidado con esos dos cuates. Bueno, pues decimos todo lo que opinamos al respecto de la propuesta de reforma electoral. Imagínense cuánto tiempo, ¿sí?, con la idea de que los órganos electorales
y las instituciones tenían que estar en manos de gente de élite y de títulos, ya sea de la academia, ¿sí?, o de la política. porque dicen que tiene que ser gente preparada. Sí, sí, porque desprecian al pueblo, porque siempre hemos hablado de que la política era asunto de los políticos, era asunto de los de arriba, el pueblo no contaba y era una formalidad el decir de que buscábamos la democracia, cuando la democracia es el poder del pueblo, cuando en una democracia el soberano, el que manda, es el pueblo. Bueno, hasta el origen de la palabra, demos, pueblo, kratos, poder, poder del pueblo. Pero todo esto era nada más formal. Entonces, cuando, a ver, que participemos todos, cuenta lo mismo un voto de un campesino, de un indígena, de un obrero, de un maestro, de un comerciante, que el voto de un banquero, de un potentado, de un científico, de un intelectual, que dicho sea de paso, no porque sean intelectuales, hay gente brillante, completamente reaccionaria. Fascista. Son cosas distintas. Entonces, ya basta de que los partidos arriba, que también ni siquiera son autónomos, porque ustedes creen que los partidos del conservadurismo toman decisiones de manera independiente. No. Cuando aprobaron el FOBAPROA, intervinieron los empresarios. Sí, mi propuesta es de que se elija primero, que el pueblo elija a los jueces, que se propongan como candidatos a ser consejeros y a ser magistrados a gente con vocación democrática y de inobjetable honestidad, que los hay en el país, y que con los tiempos que tiene el INE, no como ahora, que ya no quiero hablar del tema, se difunda quiénes son verdaderamente independientes, ciudadanos íntegros, mujeres y hombres. Y estoy proponiendo que el Ejecutivo, cumpliendo con ese perfil, haga una propuesta de 20, 10 mujeres, 10 hombres. El judicial, lo mismo. El legislativo, ya son 60. Y a difundir quiénes son, a qué se han dedicado. Y que de ahí salgan los que van a estar en el Consejo. El que tenga más votos de todos, presidente. Y que sea electo, que sea el pueblo
no las cuotas. Los que están ahora en el tribunal, antes de que los nombraran, yo estaba en una gira en Veracruz y hasta me adelanté a decir cómo iba a quedar la votación en la Cámara. Dije 4 para un partido, 3 para otro. No, sí, 4 se repartieron pues ahí, entre ellos. Me acuerdo que y así quedó. Pues por eso actúan de esa manera, por consigna. Eso los consejeros y lo mismo los magistrados. Entonces, la elección. Esa es una parte, esa es una. Segundo, el presupuesto. ¿Por qué va a costar tanto? ¿Podemos ahorrar la mitad? ¿Por qué 20,000 millones y por qué no 10,000? Lo tercero, ¿para qué tantos diputados o tantos senadores? ¿Se propondría eliminar pluris? Sí, claro. Estoy proponiendo eso, la eliminación. No, va a estar bien, espérese. Y los recursos, lo mismo, los recursos. ¿Sí? Ahora con la pandemia les pedimos, devuelvan, tienen mucho, solo un partido devolvió 500 millones. ¿Se va a reconocer a candidatos no registrados, triunfadores, con esta reforma? Sí, vamos a esperar a que se presente. Bueno, la verdad es que la propuesta del presidente, más allá del nombramiento de los consejeros, de los magistrados, tiene también que ver con recortar a los plurinominales, que es una demanda muy sentida por parte de los ciudadanos desde hace años, y también con reducir el muy oneroso gasto que se tiene al respecto de los partidos políticos. Entonces, bueno, dicen que van a volar pelos, pero nosotros tenemos ya la pausa aquí. Vamos a esa pausa y regresamos en el segmento para la entrevista con la diputada, que debo decir es mi diputada. Yo vivo en el distrito 3 de Hermosillo y bueno, con quien hablamos ampliamente sobre el tema de la... Hola, ¿qué tal mis queridos Sonora Power Lovers y también, por supuesto, el auditorio de Radio Sonora? Estamos, bueno, ya en el cuarto bloque de esta emisión, se va rapidísimo el tiempo y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y hoy nos toca, bueno, la participación de mi amigo y compañero Marcos Olvera. Este programa lo hemos dedicado, Marco, al análisis de dos factores fundamentalmente. Uno tiene que ver con la reforma eléctrica, que ya está sujeta a dictaminación en la Cámara de Diputados, por una parte, y por la otra está el tema que ya puso sobre la mesa y que va a ser el próximo gran agarrón, acuérdate de mí, de la reforma electoral que está planteando el presidente. Y por ese motivo, pues queremos pedirte tu punto de vista. Bueno, pues yo creo que son dos temas preponderantes. Primero que nada, gracias por invitarme. Saludos a la gente, al auditorio que sigue a Demian aquí a través del Sonora Power. Y bueno, creo que son dos puntos muy importantes. Lo más importante, diría, independientemente de lo que implica la reforma electoral, que el presidente empezó ayer a dar los primeros cañonazos con el tema del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial, sin duda es la reforma eléctrica. ¿Por qué? Porque la reforma eléctrica pues está al borde de un colapso social, de inconformidad en España, dado a que las dos empresas más importantes de distribución de energía, Repsol y Iberdrola, pues han elevado a casi al 2000% el nivel del costo de la energía. Sobre todo que ahorita viene lo más fuerte, que son los calores, y que obviamente todos necesitamos pues ventiladores, guardar los alimentos y muchas cosas, ¿no? Y también algo muy importante que ya le está calando, no solamente a España, sino también a Inglaterra,
y recientemente a la República Francesa que tiene como gobernante a Emmanuel Macron, donde dice que va a nacionalizar, escuchen usted bien, va a nacionalizar a la industria generadora de energía, porque están temiendo un alza en los precios de esa energía. Y lo más importante es que yo no veo al Washington Post, al New York Times, al Financial Times, al de Figaro, al Le Monde, pues diciendo que Emmanuel Macron es un socialista, un comunista, por querer recuperar, por supuesto, pues los bienes de su nación en favor del pueblo. Entonces, pues aquí lo más importante en México es que el presidente está empeñado en recuperar, por supuesto, la energía eléctrica, como en 1960, al entonces Adolfo López Mateos recupera, nacionaliza la industria eléctrica, donde en 1960 éramos 55.5 millones de mexicanos, y de los cuales solamente el 44% de esa población tenía acceso a la electrificación. Es por ello que se nacionaliza la energía eléctrica, y hoy pareciera que el presidente Andrés Manuel López Obrador está repitiendo la historia 60 años más tarde, pero aquí tiene un grave problema: la oposición, la ultraderecha y por supuesto los intereses de las empresas extranjeras que quieren seguir dominando al país. Señores, es la única oportunidad que tenemos para tener una independencia y ser autosuficientes en el tema energético, como ya se presentó con el tema del petróleo. Sí, como no. La reforma eléctrica, que insisto, cobra cuenta especial relevancia porque está ya en proceso de dictaminación en la Cámara de Diputados. De hecho, hace un ratito les pasaba un clip de lo que está sucediendo allá en San Lázaro. Creo que será importante no perder de vista este tema. Se espera, se asume que la reforma salga para el día 13 de abril, antes de la el puente de Semana Santa. Exactamente, que es miércoles santo propiamente dicho. Entonces ya después de salir de la Cámara de Diputados, pues se va a dirigir al Senado en un tema donde la Cámara Alta tendrá que ratificar con 2/3 partes de la Cámara también el sentido de esta reforma constitucional. Es un tema muy importante, lo vamos a estar observando las próximas 2 semanas, por supuesto, en su curso. Ahora, el otro gran tema que puso el presidente de la República sobre la mesa, la reforma político-electoral, para ir ahora sí a una democracia sin adjetivos, como la bautizó en su momento, te debes de acordar, Enrique Krause, ¿no? Y estos intelectuales que siempre han manejado de manera muy bonita el léxico, la parte conceptual, pero con un dejo de desprecio hacia el resto de los ciudadanos, porque ellos siempre pensaron en esto: hágase la voluntad de Dios, pero los güeyes de mi compadre. Es un asunto muy clasista, porque ellos se asumen, ¿no?, como los únicos dignos de encabezar las instituciones, de conducir al país, de orientar a los palurdos, que en ese caso seríamos todos nosotros los demás, y al final de cuentas, pues apropiarse precisamente de los organismos. El presidente le quiere dar una vuelta interesante a esto y dice, que ahora la integración del Consejo General del INE, la integración de quiénes son los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está en manos de los ciudadanos. Nombre, dijeron estos, pues es como poner la iglesia en manos de Lutero. Es algo. Reduciríamos al 50% el costo financiero que nos implica a los mexicanos tener un Instituto Nacional Electoral caro, elefante blanco, reumático y aparte apático y antidemocrático, ¿no? Y porque su papel del INE es ser referee, no formar parte de un grupo como lo está haciendo ahorita, un grupo de intereses, con la ultraderecha y por supuesto los intereses de partidos políticos, porque hay que decirlo, en los partidos políticos existen empresarios, existen representantes de grandes empresas a nivel nacional e internacional que al final del día no cabildean para el pueblo, ni tampoco hacen iniciativas de ley para el pueblo, ni beneficiar al pueblo. Son cabilderos de las empresas particulares, tanto nacionales y extranjeras, que tienen un escaño o que tienen un fuero para obviamente decir y deshacer dentro del Congreso mexicano, tanto sea en la Cámara Alta o la Cámara Baja, o a su vez
pues también los congresos locales, los 32 congresos locales, que ahora pues también implica la Ciudad de México, porque hay que recordar que aunque la capital del país es Ciudad de México, ya es un estado independiente al gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que antes también lo hacía con sus diferentes delegaciones y por supuesto su Cámara de Senadores, exactamente, de diputados, lo que era es. Antes la Asamblea, la Asamblea Legislativa, claro. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, y eso es de entrada. Y en segundo lugar, pues yo creo que lo decía en el programa de Marco Olvera Oficial hace rato, donde estuvo Demian, y que le agradezco mucho que me acompañara, y donde ustedes también pueden hacerlo, pueden verlo. Le decía que el presidente decía que 20 integrantes o personas electas del Poder Legislativo, del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que participen 60 personas para que sean electas para ocupar el cargo dentro del Instituto Nacional Electoral y del Poder Judicial de la Federación. Exacto. En ese sentido, yo creo, y yo estaría de acuerdo, y yo creo que se lo va a poner el presidente, de que participe gente que forme parte de la sociedad civil, que son empresarios, que son estudiantes, que son migrantes, que son profesores, que también son pequeños o medianos empresarios, y por qué no, hasta gente que se dedica a la prostitución, el trabajo más antiguo del mundo, porque al final del día quiero decirles que ya hoy la prostitución, porque ya no ves, salvo aquí atrás de Palacio Nacional en la Merced, usted ve a señoritas que están ahí puestas para ir a trabajar, pero hoy la prostitución está en una nueva cara, y por supuesto ellas también tienen sus bemoles, sus pros y sus contras, que muy bien merecería tener una iniciativa de ley que mejore sus condiciones de vida, ¿no? No, definitivo. Entonces, yo creo que todos los sectores del país deben de tener un representante dentro del INE y por supuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, eso me lleva al otro tema, ¿no? Porque el presidente dice, y sí me voy a meter al tema de quitar diputados y senadores, porque dice el presidente que hace décadas, bueno, esto de la necesidad de reducir el tamaño de las dos cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, de modo que se eliminen por lo menos, pues, si no todos, por lo menos algunos de los diputados y senadores que son plurinominales. ¿Qué opinas de esto? También la alta, que es la Cámara de Senadores, tiene 128 senadores, 28 de ellos son plurinominales, o sea que nadie votó por ellos, sino que fueron designados por dedazo. 100 por los partidos. Exacto. 100 de ellos sí salen a la calle, 100 de ellos sí salen a buscar el voto y fueron electos de manera democrática de acuerdo a que llevan a cabo los calendarios de votación en México. Y los otros 500 que son la Cámara de Diputados, 50, 200... No, 300, hay 300 distritos en el país, ¿no? 300, por eso 210 o 200 son plurinominales y 300 o 300 y fracción, si no me equivoco, o más bien no tengo la cifra exacta, son electos por la vía democrática. Entonces, pues se reducirían 200 diputados federales de manera plurinominal y 28 senadores, que eso reduciría, como lo decía hace un momento, hasta en un 50% el gasto de los honorarios que todos los mexicanos pagamos, y que además es muy oneroso la nómina del Instituto Nacional Electoral y del Poder Judicial. Claro que sí. No, la verdad es que la propuesta del presidente, que incluye recortarle el presupuesto a los partidos políticos, bajarle el presupuesto al Instituto Nacional Electoral, bueno, pues es una propuesta fabulosa. De hecho, al final de su comentario dijo, va a estar muy bien, dijo, ¿no? Anticipando. Pero bienvenido el debate, la verdad es que es un tema muy importante, no hay que perderlo de vista. Yo siempre digo, y seguramente estás de acuerdo conmigo, Marco, la política es demasiado importante como para dejársela a los políticos. Hay que nosotros como ciudadanos participar con nuestra opinión, exigirle a nuestros representantes en las cámaras que voten en el sentido en el que queremos sus representados, y que al final de cuentas en México siga avanzando la democracia. Mi querido Marco, agradecerte. No, pues gracias por supuesto aquí a Demian Duarte, al canal de Sonora Power, y por supuesto a ustedes que ven y escuchan este espacio informativo, denle like para que otros ciudadanos formen parte de este cambio de democracia
de finanzas, de cultura y por supuesto, de pensamiento. Yo creo que si cambiamos nuestro pensamiento, seremos mejores ciudadanos. Por supuesto que sí, y a mis amigos de Radio Sonora, un agradecimiento para Tirso Amante, el director de esta radio, para Daniel Ríos, que es nuestro productor, para Ron Dávila, que es nuestro operador, y por supuesto para Edgar Sayar, que es el director del Sistema Estatal de Comunicación. Desde acá, desde la Ciudad de México, yo les mando un saludo bien afectuoso, y bueno, pues seguimos aquí al habla atendiendo los grandes temas nacionales para todos ustedes, amigos, que me escuchan desde San Luis Río Colorado hasta Estación Don y de regreso. Nos vemos, nos vamos.